Ok, chicos, bueno, pues vamos a comenzar con nuestra asesoría del número 2 de nuestra materia. Y en esta ocasión, bueno, vamos a ver mucha información. Viene cargadito aquí el módulo de información. Vamos a tratar de revisar toda la información que creo que nos va a ayudar para reforzar los conocimientos del módulo. Y igual que lo hemos hecho en la ocasión anterior, si hay alguna aportación, si hay alguna duda que ustedes tengan, en el momento en el que tengan la duda, por favor, levanten la mano o abren su micrófono y pues me dicen y nos detenemos para aclarar las dudas que haya, que surjan, ¿sale? Entonces, bueno, pues en esta ocasión vamos a iniciar con ya un poquito más de información sobre el análisis financiero y vamos a ver los tipos de análisis financiero más comunes que se realizan en las empresas con los estados financieros. Y esto, bueno, pues recordarán que en la sesión anterior hablábamos sobre pues que los estados financieros nos ayudan a dar claridad, nos ayudan nos dan información resumida sobre las operaciones de una empresa y sobre los resultados que está dando la empresa. Y bueno, pues este análisis nos ayuda a tomar decisiones con base en información dura, información clara, información fehaciente de la vida económica o de la vida numérica de la empresa. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a iniciar, tenemos los análisis comparativos. Estos análisis son 3 análisis que vamos a ver y se pueden realizar ya sea con estados de resultados o con balance general, indistintamente. Se puede realizar con cualquiera de los 2 estados financieros y, pues bueno, en este caso, el análisis comparativo consiste, como su nombre lo dice, en comparar los estados financieros de 2 o 3 ejercicios contables. En esta ocasión, bueno, lo que nos da como resultado es comparar la diferencia o la variación que existe entre un periodo y otro. Aquí en el ejemplo que yo les muestro aquí, por ejemplo, usando la primer cuenta que nos aparece aquí, que es la de caja, vemos que en el año 1 teníamos en caja 6,5 millones y para el año 2 teníamos 4 millones, por lo cual hubo una variación de menos 2,5 millones, lo cual nos da un 38% de variación negativa. ¿Es buena o es mala? Aquí lo importante es comparar año 1 contra año 2 y ver, de acuerdo a lo que nosotros buscamos o de acuerdo a nuestra empresa, al objeto de nuestra empresa, pues se puede considerar si es bueno o es malo. Hay que ver, por ejemplo, aquí, bueno, es un hecho que tenemos menos dinero en caja. Por ejemplo, tuvimos menos dinero en el año 2 al haber una reducción. Pero eso, ¿qué nos dice? Por ejemplo, que el dinero a lo mejor pasó a la cartera. Aquí es donde vemos que se incrementó la cartera de clientes. Es decir, que en lugar de recibir dinero en efectivo, lo tenemos en cuentas por cobrar, o sea, en una cartera de clientes a los cuales les dimos crédito y no nos han pagado. ¿Eso es bueno o es malo? Repito, depende del giro de nuestra empresa, depende de lo que estamos buscando en nuestra empresa para poder decidir si es bueno o es malo. Algo que quiero precisar aquí es que el análisis comparativo no es un estado financiero diferente. Estamos hablando del mismo estado financiero, ya sea balance general o estado de resultados. Simplemente es una forma diferente de ver al momento de comparar. O sea, es nada más una forma de presentación de nuestro mismo estado de resultados o balance general.
nada más para no confundirnos ahí en esa situación, no es un estado financiero diferente. Es solamente una forma diferente de ver, en este caso, dos estados financieros para compararlos. Este análisis comparativo nos sirve incluso para compararnos contra otras empresas, no necesariamente el periodo 1, como lo veíamos en el ejemplo anterior, el periodo 1 o el año 1 contra el año 2, no necesariamente es exclusivo para compararnos contra nosotros mismos, sino que este análisis nos sirve para compararnos contra otras empresas del sector en el cual nosotros estamos participando. ¿Y para qué nos serviría compararnos contra otras empresas? En este caso, bueno, pues para saber cómo estamos haciendo las cosas nosotros a diferencia de otra empresa, con referencia a otra empresa. Tomando el ejemplo nuestro de los negocios en los cuales participamos, en el caso de Oxogas, por ejemplo. ¿De qué sirve hacer un análisis comparativo de mi estado de resultados contra el estado de resultados de Hidrocina, que es otro grupo gasolinero? Pues para ver cómo estamos manejando y cómo estamos llevando nuestras empresas y si nosotros damos una utilidad, ¿por qué ellos dan más? ¿Por qué ellos dan menos? ¿Dónde están ajustando ellos que nosotros pudiéramos ajustar para obtener mayores beneficios? Para eso sirve el hacer un análisis comparativo de estados de resultado o de información financiera con otras industrias u otras empresas del sector. Bueno, continuemos con el análisis vertical. El análisis vertical es un análisis de arriba hacia abajo, como su nombre lo indica, en el cual se determinan porcentajes en cada uno de los rubros con respecto al total. En este caso, por ejemplo, que tenemos aquí en nuestra pantalla, identificamos que el total, el que consideramos como total, es el 100% de los ingresos. En este caso, igual se está utilizando dos periodos contables, que es febrero y marzo, pero cada uno de ellos sobre el 100% de los ingresos totales. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? En este tipo de análisis, lo que podemos ver es la distribución o cómo se componen los ingresos que nosotros recibimos. Del total de ingresos, tomando como referencia febrero, vemos que tuvimos 78,000 pesos de ingreso. Ese es mi 100%, de los cuales 73,000 fueron ingresos por ventas, o sea, el 93.59%, mientras que otros ingresos, los cuales no llegaron por ventas, son 5,000 pesos, o sea, el 6.41%. Y así cada uno de los siguientes rubros del estado de resultados. Por ejemplo, el total de gastos. De mis ingresos totales, yo gasté 59,000 pesos, o sea, el 76% de mis ingresos se me fue en gastos. Y así cada uno de los apartados del estado de resultados, hasta llegar, por ejemplo, al tema de utilidad neta, que en un estado de resultados, pues justamente eso es lo que buscamos como objetivo último, el conocer nuestro resultado del periodo, en este caso la utilidad, que fue de 18,000 pesos. O sea, tuvimos una utilidad sobre nuestros ingresos totales del 23%. ¿Eso es bueno o es malo? Repito, eso depende de la empresa, de la industria en la cual nosotros estemos participando. Hay industrias o hay empresas en las cuales una utilidad del 23% sobre los ingresos sería fabulosa. Y hay otras empresas, otras industrias en las que una utilidad neta del 23% sería muy mala. Eso depende, repito, de la industria en la cual estemos participando y de la administración que estemos llevando. Este es un análisis vertical en donde, como mencionaba, el análisis se hace de arriba hacia abajo, donde
se determinan porcentajes sobre el rubro de, en este caso, el rubro de los ingresos, que sería mi 100%, y cómo se distribuye hacia abajo los porcentajes. El siguiente análisis que se utiliza es el análisis horizontal. Es similar al anterior, pero en este caso al primero y al segundo, porque seguimos hablando de porcentajes de dos periodos diferentes de nuestro ejercicio, de nuestro periodo contable en el cual estamos analizando. En este caso, es elaborado de izquierda a derecha, determinando los porcentajes de variación por cada concepto. Volvemos al tema. En ingresos totales, por ejemplo, aquí tenemos que en febrero se tuvieron 78,000, mientras que en marzo fueron 90, o sea, una variación positiva, o sea, crecieron nuestros ingresos en 12,000 pesos, el 15%. ¿Es bueno o es malo? Aquí, este tipo de análisis es utilizado para compararse contra presupuestos. O sea, si yo en mi presupuesto que realicé para marzo, en comparación a febrero, estaba el crecer un 16%, me quedé corto. Con un 15% me quedé corto. Para esto sirve este tipo de análisis. Sin embargo, si yo en mi presupuesto había considerado crecer un 10% y entonces estoy identificando que mis ingresos crecieron un 15%, estoy cumpliendo con el presupuesto que nos hayamos trazado. Entonces, este análisis horizontal, pues, sirve para identificar qué tan acertado fue nuestro presupuesto, para compararnos. Y así cada uno de los rubros. Aquí, por ejemplo, en este caso vemos que... permítanme, que los otros ingresos se mantuvieron igual, fueron 5,000 pesos de otros ingresos en los dos periodos, hubo una variación del 0%. Y así en cada uno de los rubros podemos ver hasta el final, por ejemplo, que nuestra utilidad neta creció un 30%, lo cual, pues bueno, volvemos al tema, ¿no? O sea, ¿eso es bueno o es malo? Los números nos dicen el dato frío, la interpretación es la que nosotros debemos de hacer, si eso es correcto o es incorrecto, de acuerdo a nuestros presupuestos, a nuestros márgenes de maniobra, de acuerdo a lo que nosotros tenemos considerado, pues ya podemos decir si es un número bueno o es un número malo. El análisis lo da el administrador, lo da el responsable de este tipo de información. El estado de resultados tal cual con este análisis horizontal nos da números. La interpretación la hacemos nosotros de acuerdo a lo que estamos buscando. Como les mencionaba, el análisis horizontal son analizados de esta manera para comparar contra los presupuestos plasmados de los estados financieros proyectados. Cada empresa o cada responsable de finanzas o responsable de gerencia de una empresa se determina presupuestos o trabaja con base en presupuestos y, bueno, estos análisis horizontales nos permiten identificar si estamos o no llegando a los presupuestos que teníamos considerados. Continuamos con el tema de razones financieras. ¿Hasta aquí alguna duda de los análisis de los estados financieros? De mi parte está bien. Es como pues, compararnos contra nosotros mismos y como lo dices, dependiendo del giro, es el resultado. El horizontal creo fue el que me llamó así como que la atención, porque en ese es donde te fijas como que tus metas, ver si los avances que pretendías tener, si se están cumpliendo o no, pero como lo dices, no te dice estás mal, estás ejecutando mal, únicamente te da la visión de si tus expectativas que tenías del negocio están cumpliéndose o no. Ese fue el que más me agradó.
Sí, exactamente, César. Acuérdense que lo veíamos en la sesión anterior, los estados financieros nos cuentan la historia o nos dan una radiografía de la empresa. La interpretación es la que nosotros vamos a hacer como analistas, nosotros como responsables de un negocio, somos los que vamos a hacer la interpretación y bueno, en este caso el análisis horizontal nos permitirá compararnos contra nuestros presupuestos. Muy bien, entonces, bueno, ahora continuamos con el tema de las razones financieras. ¿Qué son las razones financieras? Bueno, las razones financieras son fórmulas, son matemáticas aplicadas a rubros de los estados financieros que nos arrojan igual, volvemos al tema, un número, un indicador. ¿Es bueno o es malo? Ahorita vamos a empezar a ver cómo hacer esa interpretación de esos números que nos dan el comparar dos indicadores relacionados de nuestros estados financieros. Entonces, bueno, las razones financieras son fórmulas aplicadas a distintos rubros de los estados financieros. Esto nos permite determinar un indicador que es a través de la interpretación de ese indicador podemos nosotros conocer la situación económica y financiera que tiene la empresa. Son, en general, sumas, restas y divisiones, nada más. El tema de las razones financieras son el comparar una cuenta contra otra, nos da un resultado y hay que saber interpretar ese resultado para saber qué es lo que nos está diciendo y si es bueno o es malo, o si estamos en lo correcto, o estamos en el rumbo correcto o en el rumbo incorrecto. Recuerden también que los estados financieros nos ayudan a tomar decisiones. Si una razón financiera nos indica que estamos yendo muy despacio en un tema de cobranza, por ejemplo, estamos yendo muy despacio en un tema de rotación de inventarios o muy rápidos en el tema de rotación de inventarios o de recuperación de cuentas por pagar, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces tenemos que interpretar esos resultados, qué es lo que nos están diciendo y qué es lo que tenemos que hacer. Si ser más cautelosos o ser más ágiles, reducir ciertos números, entablar estrategias que nos permitan modificar esos números para dar resultados diferentes. Ese es el arte del análisis y la interpretación de un estado financiero. Y de eso se trata este curso. Bueno, entonces, esas son las razones financieras. Ahorita vamos a ver los ejemplos de razones financieras. Y bueno, existen dos tipos de razones financieras, de corto y de largo plazo, así de sencillo. Y bueno, en las de corto plazo son razones de liquidez. Y vamos a ver a qué se refiere con el término de liquidez. Razones de actividad o razones de rendimiento. Cuando hablamos de corto plazo en contabilidad, estamos hablando de periodos de menos de un año. A eso es a lo que le llamamos corto plazo. El largo plazo, entonces, le llamamos a periodos de tiempo mayores a un año. En este caso, aquí está. En este caso, las razones de largo plazo son las de endeudamiento, razones de productividad y razones de crecimiento. Vamos a ver ahorita rapidito cada una de ellas para irnos aterrizando de lo que estamos hablando. Básicamente el tema de las razones financieras es el objetivo de este análisis e interpretación de estados financieros. Aquí es donde vamos a empezar a conocer realmente para qué nos sirven los estados financieros y cómo utilizarlos a nuestro favor como administradores de un negocio. Las razones financieras de corto plazo, ya dijimos, son de liquidez, de actividad y de rendimiento. Las de liquidez son aquellas que indican
si la empresa cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a las deudas de corto plazo. Cuando hablamos de liquidez, hablamos de activos que pueden ser vendidos rápidamente. Ahorita vamos a ver también, vamos a dar un repaso al tema del balance general, pero si ustedes recordarán, pues los activos de corto plazo normalmente, pues bueno, los clasificamos en orden desde los más líquidos hasta los menos líquidos, donde el activo más líquido que puede existir, el activo líquido por excelencia es el dinero. Cash, 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 cash. O sea, billetitos y moneditas en mano, que normalmente en nuestro balance siempre aparece caja en primer lugar, porque es el activo más líquido, dinero. Y luego sigue bancos. ¿Por qué? Porque ese dinero, aunque no lo tenemos en mano, está guardadito en el banco y podemos rápido tomar ese dinero. Entonces, el orden en cual se presentan un activo dentro del balance es de los más líquidos hacia los menos líquidos, llegando a los activos activos fijos como edificios o terrenos que a final de cuentas son activos, son de nuestra propiedad, son derechos que nosotros tenemos sobre ellos, pero que se dificulta a convertirlo en dinero. Tendríamos que, un edificio, tendríamos que poner a la venta, tendríamos que esperar un comprador, tendríamos que hacer negociaciones para acordar precios, etcétera, etcétera, y nos lleva tiempo. Por eso se consideran activos fijos y van hasta el final de nuestro balance en nuestra cuenta de activos. Entonces, hablando de liquidez, ya dijimos, hablamos de recursos que tengamos suficientes para hacer frente a nuestras deudas de corto plazo, a nuestros pasivos circulantes también. Y en este caso, la razón rápida de liquidez, o también conocida como prueba de ácido, es los activos circulantes menos el inventario sobre los pasivos circulantes. O sea, ¿qué tenemos rápido, líquido? ¿Qué tenemos de bienes o de recursos activos líquidos, circulantes, o sea, rápido, que los podemos convertir en dinero, contra lo que tenemos que pagar rápido? Que recordarán también que en un balance general, en el lado de los pasivos, también los clasificamos desde los de más corto plazo hasta los de largo plazo, o sea, igual que el activo. ¿Cuáles son los que tenemos que pagar con mayor rapidez? Proveedores, gastos, deudas que tenemos que pagar a un mes o a 15 días. Entonces, ahí es donde entra esta razón o prueba del ácido, en donde nosotros podemos comparar qué tanto dinero, qué tan solventes somos para hacer frente a nuestras deudas de corto plazo. ¿Por qué le descontamos a nuestros activos circulantes los inventarios? Porque en el tema de los inventarios, aunque es un activo que tenemos y que es un activo circulante, en inventarios entran los productos que probablemente aún no tenemos terminados, como productos en proceso, productos no terminados, etcétera, etcétera, que no los pudiéramos convertir en líquido, en dinero, tan fácilmente. Por eso se los descontamos, para hacer una prueba de ácidos, una prueba todavía más rigurosa. Esta es la más importante y la más común como prueba de liquidez de nuestra empresa por excelencia. Una razón de actividad es aquellas que se emplean para medir la velocidad en la que las diversas cuentas se convierten en ventas o en efectivo. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos los días de inventario, que es una razón financiera muy común en nuestro negocio.
Los días de inventario. ¿Cómo se calculan los días de inventario? Mi saldo diario entre mis ventas promedio diario. El resultado de esta división nos va a decir cuántos días tenemos almacenados en nuestro inventario con las ventas que estamos teniendo, con nuestras ventas promedio. Entonces, es una razón de actividad porque nos permite conocer qué tan rápido convertimos lo que tenemos, nuestro activo, nuestro inventario, en ventas. ¿Cuánto nos tardamos en convertir en dinero lo que tenemos? Por eso se le conoce como razones de actividad. Las razones de rendimiento, el propósito de este tipo de razones es evaluar la rentabilidad de la empresa. ¿Qué tan rentables somos? ¿Qué tanta utilidad o qué tanto margen estamos dando sobre nuestras ventas? Que era algo referente a lo que mencionaba en el ejercicio, en el tema anterior del análisis horizontal. En este caso, podemos ver el margen de utilidad operativa, el cual consiste en dividir la utilidad operativa sobre las ventas totales. O sea, ¿qué porcentaje de lo que yo vendo se convierte en utilidad? ¿Qué porcentaje de lo que, qué porcentaje de lo que yo estoy vendiendo lo estoy convirtiendo en utilidad operativa? Y aquí entra otro indicador, o lo podemos relacionar con otro indicador que conocemos o que hemos escuchado hablar mucho en nuestra empresa, que es el WAFIR. ¿Qué es el WAFIR? Es un indicador de utilidad operativa, es una razón de rendimiento donde podemos identificar qué tanta utilidad está generando la actividad operativa. Y así se nos mide con el WAFIR. Esas son las razones financieras de corto plazo. Estas son las de largo plazo. Veíamos que son de endeudamiento, de productividad y de crecimiento. Bueno. Las razones financieras de largo plazo de endeudamiento son aquellas que determinan la capacidad para cumplir con los compromisos, pero ahora de largo plazo. O sea, esta razón que viene aquí como razón de deuda, lo único que nos permite saber es si podemos cumplir con nuestros compromisos de largo plazo con el tema de pasivos sobre activos. O sea, ¿cuánto de lo que yo tengo, mis activos, debo? ¿Cuánto de lo que tengo debo? Pasivos. Si puedo hacerle frente a mis deudas con lo que tengo. Eso nos dice esta razón de deuda. La razón de productividad tiene como objetivo evaluar la relación entre los recursos invertidos y el resultado obtenido. O sea, la rotación de activos totales. ¿Qué tanto me están dando mis activos? O sea, todo lo que yo tengo. Recuerden que activos es lo que la empresa tiene. ¿Qué tanto de lo que tengo me está generando ventas? O sea, ¿cuál es la relación? ¿Qué tan productivos son mis activos? Eso es lo que nos da esta razón financiera de rotación de activos. ¿Cuánto producen mis activos? Todo lo que tengo, ¿cuánto me produce sobre las ventas? Y aquí estamos utilizando ya rubros de dos estados financieros. Ventas de mi estado de resultados y activos de mi balance general. Aquí ya estamos mezclando dos indicadores, dos rubros de estados financieros diferentes. Entonces, bueno, el uso de estas mezclas nos ayuda a generar razones financieras. ¿Alguien habló, perdón? ¿No? Ok, bueno, continuamos. Las razones financieras de largo plazo de crecimiento evalúan, como su nombre lo dice, el crecimiento y desarrollo de la empresa. O sea, y aquí nos da como ejemplo la razón precio-utilidad. O sea, esta razón la vamos a resolver dividiendo el valor de mercado de la acción sobre la utilidad por acción. O sea, qué tan rentable o qué tanto crecimiento tiene las acciones que yo tengo en la empresa.
¿qué tanto me deja el tener una acción de esta empresa? Por eso es la razón de precio-utilidad sobre el precio de las acciones, no de productos. Aquí estamos hablando de, acuérdense que estas nos ayudan a resolver dudas en cuanto a tema de crecimiento de la empresa, en cuanto a tema de resultados de la empresa. Por eso es el valor del mercado de la acción sobre la utilidad por acción, para saber qué tan rentable es una empresa o qué tan rentables las acciones de esa empresa. ¿Dudas hasta ahí? Muy bien, continuamos. No. Ok, gracias. El análisis, ahora vamos a ver análisis del balance general. Y aquí, bueno, viene un tema importante donde vamos a empezar a desmenuzar un poquito el balance general para, uno, entenderlo y otro, bueno, como les mencionaba anteriormente, el uso de las cuentas de nuestros estados estados financieros nos permite generar razones financieras para un mayor análisis y comprensión de los objetivos de nuestra empresa. Para empezar desde el principio, la estructura de un balance general es esta que tenemos aquí en pantalla. Activo circulante y activo fijo. Incluso, bueno, lo comentábamos la vez anterior, ustedes ya llevaron clases de contabilidad en donde aprendieron a hacer y a desarrollar un balance general, y esta es la estructura, incluso la estructura en cuanto a la imagen o en cuanto a la presentación del estado financiero. El balance general, empezamos con el activo, y yo les mencionaba hace un momento, desde los más líquidos hasta los menos líquidos. Entonces empezamos con activo circulante, cuentas de activo circulante, y luego siguen mis activos fijos, o sea, son todos aquellos bienes que la empresa tiene, pero que a lo mejor el objeto no es venderlos porque no es el objeto de la empresa, sino que son para producir los bienes a los cuales nos dedicamos a vender. Entonces, vienen los activos fijos. Del otro lado, tenemos pasivo. Los pasivos igual, continuamos con el mismo orden, comenzando desde los pasivos de más corto plazo, o sea, aquellos que son de más son responsabilidad, o tenemos que hacerles frente con mayor rapidez, pasivo circulante, y luego el pasivo de largo plazo, o el no circulante también que se le llama, que aquí en esta estructura nos lo maneja como deuda, que al final de cuentas es pasivo, no circulante. Y por último, el capital. De tal manera que un principio básico de nuestro balance general es la igualdad en el tema de las cuentas. O sea, que mis activos, que yo tengo en este lado, del lado izquierdo, son igual a la suma de mis pasivos y el capital. O sea, que estas dos cuentas deben de cuadrar la misma cantidad. Activos es igual a pasivo más capital, porque recuerden que el capital, como empresa, el capital se lo debemos a los accionistas, el capital se lo debemos a los dueños. O sea, ellos nos dieron el dinero como empresa, nos dieron el dinero para trabajarlo, pero ese se lo debemos a ellos. Entonces, por eso está del lado de lo que son los compromisos o los pasivos. Por eso está representado de esta manera. Y, bueno, de igual manera, los activos son todo aquello que la empresa tiene del lado izquierdo. Del lado derecho, ¿a quién se lo debemos? Si es porque lo debemos a los acreedores, o es porque se lo debemos a los socios a través de lo que es las aportaciones de capital. Esa es la estructura del balance general, así de manera rapidísima. Ya las cuentas,
que integran cada uno de estos rubros, pues bueno, y eso ya depende muchísimo de cada empresa. Hay algunos que son muy generales, como caja o bancos, etcétera, etcétera, pero esos son en general casi que aplicados por todos. Sin embargo, cada cuenta, ya sea de activo o de pasivo, depende de cada empresa. Este es un ejemplo de un balance general que ustedes quiero pensar que están perfectamente familiarizados con este estado financiero, en donde, como aquí les mencionaba, la estructura es del lado izquierdo, tenemos los activos de mayor liquidez a la menor liquidez. Empezamos con activos circulantes, después activos fijos. En este caso, bueno, vemos la ecuación de la igualdad que yo les mencionaba, donde, por ejemplo, el total de activos que nos da es exactamente igual a la misma cantidad de pasivos más capital. Del otro lado, tenemos igual los pasivos, desde pasivo circulante, pasivos de largo plazo y, por último, la estructura de capital, que son el capital de los accionistas y los resultados del ejercicio, o la utilidad o pérdida del ejercicio. Si hay utilidad, suma; si hay pérdida, resta. Pero esa es la estructura básica de un balance general. En este igual no me voy a detener mucho. Si hay dudas, igual les repito, lo pueden expresar en cualquier momento. Pero bueno, vamos a continuar con el tema de las cuentas del activo circulante. Estas son las más comunes. Al igual que las razones financieras, se me pasó comentarles anteriormente, las razones financieras que vimos aquí no son las únicas. Son ejemplos o son representaciones de las más comunes, de las razones financieras más comunes, pero no son las únicas. Existen razones financieras como cruces o como información podamos hacer o nos interese conocer. Igual las cuentas del activo y del pasivo. Estas son las más comunes, no son las únicas. Existen muchísimas más de acuerdo al interés de cada empresa, pero estas son las más comunes. Caja y bancos, que es lo más líquido que tenemos, también se pudiera considerar como efectivo. ¿Por qué? Porque eso lo tenemos a disposición en cualquier momento. Y luego las cuentas por cobrar, que son lo que tenemos derecho porque les hemos dado crédito a nuestros clientes. Entonces, si yo hice una venta a crédito, pues ese dinero en algún momento lo voy a tener, si mi cliente me paga, que normalmente sí nos pagan, entonces aquí aparecen las cuentas por cobrar, porque es un activo que yo ya tengo. No en este momento, pero ya lo tendré en el corto plazo, de acuerdo repito, a los plazos que podamos darle a nuestros clientes de crédito. Siguen los inventarios, que los inventarios corresponden a materias primas, artículos ya terminados, que ya están listos para venderse, o aquellos que están en proceso de terminarse. Y otros activos circulantes, que ahí, bueno, existen muchísimas cuentas que pudieran caer aquí, pero igual, o sea, son, por ejemplo, pagos que hemos realizado por anticipado, como el pago de rentas o el pago de seguros, de primas de seguros. Vamos a suponer que yo rento una tienda, un local para mi tienda. Entonces, pero yo pago una vez al año. O sea, yo pago mi renta de todo el año en enero. Entonces, esos activos, yo tengo ese activo en mi cuenta, pero pues no, en marzo, o bueno, en julio, que estamos en julio, pues ya no tengo mi activo de todo el año, porque ya devengué o ya utilicé los primeros 6 meses del año. Entonces, aquí es donde aparece el activo circulante de lo que yo no he hecho uso. Los activos fijos o no circulantes son aquellos, como les mencionaba, que no son parte del objeto de nuestro negocio, sino que los utilizamos para hacer negocio. En este caso, tenemos los inmuebles, maquinaria y equipo,
O sea, edificios, locales, máquinas que utilizamos para hacer negocio, equipamiento que tenemos, que son nuestros, computadoras que tenemos para trabajar en nuestro negocio, pero no las vamos a vender porque las tenemos como cajas registradoras o las tenemos para llevar la contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son parte de mi activo, pero no es circulante, es un activo fijo porque lo tengo durante 3 años, 5 años, dependiendo del periodo de depreciación de cada activo. Incluso aquí clasificamos, o aquí aparecen nuestros activos intangibles. ¿Cuáles son aquellos activos intangibles? Los que no podemos tocar, los que no se materializan, pero que sí representan un bien para la empresa. Aquí entra, por ejemplo, cosas importantísimas como el tema de las patentes. O sea, si yo tengo patentado un proceso de elaboración en mi empresa, pues esa patente se convierte en un activo intangible. No es un mueble, no es una máquina, pero es un conocimiento, una patente que me genera valor. En el momento en el que yo la quiera vender o quiera rentar esa patente, puedo cobrar por ella. Entonces, tendría un activo. Entonces, bueno, aquí entran en los activos fijos o no circulantes. Vámonos al lado de los pasivos. En el caso de pasivo circulante o de corto plazo, las cuentas más comunes que encontramos es el de proveedores. O sea, nosotros le debemos a alguien la materia prima, la mercancía que nosotros compramos para revender, se la debemos a alguien. ¿A quién? A los proveedores. Y normalmente son cuentas de corto plazo, porque tenemos plazos de 15 días, un mes para pagar. Entonces, son deudas que tenemos de corto plazo. Y aquí aparecen proveedores, documentos por pagar, mismo caso, pagarés o letras de cambio de corto plazo. Recordemos cuando hablamos de corto plazo en tema contable, ahora estamos hablando de periodos menores a 1 año. Y también vienen los pasivos, bueno, otros pasivos no circulantes, otros pasivos circulantes, que también tienen que ser pagados o ser liquidados en el corto plazo. Pasivos de largo plazo. Tenemos cuentas como deudas de largo plazo. Si yo tengo un préstamo a 5 años o un crédito, si yo como empresario saqué un crédito en el banco a 5 años, pues tengo una deuda de largo plazo, o sea, 5 años voy a pagar. Si bien es cierto, yo tengo que de manera anual convertir lo que tengo que pagar en este año a deuda de corto plazo, el resto de los 4 años es a largo plazo, eso lo debo en el largo plazo. Y así sucesivamente año con año, conforme se va venciendo, yo voy recorriendo mi deuda de largo plazo, que es el año que voy a pagar, y el resto del plazo se va aquí a la cuenta de largo plazo. Las obligaciones por arrendamiento también, normalmente cuando arrendamos una nave industrial, un local para una tienda, una estación de servicio, una gasolinera, la arrendamos a largo plazo, 5, 10, 15, 20 años. Entonces, bueno, yo tengo ese compromiso, pero a largo plazo, o sea, no tengo que pagar mañana o en el próximo mes, sino que es una obligación de largo plazo. Y los impuestos diferidos, mismo caso. O sea, impuestos diferidos son aquellos impuestos que yo tengo que pagar, impuestos por pagar, y que no han sido pagados, pero que tienen que ser pagados en el siguiente periodo fiscal. Así clasificamos los pasivos. Y de este mismo lado, el capital. Existen 2 cuentas principales sobre el tema de capital, que es el capital de los accionistas, que es lo que ellos aportaron para la creación de la empresa, y la utilidad de los ejercicios o utilidad del ejercicio en el cual estamos haciendo nuestro balance. Utilidad o pérdida, pero aquí se ve reflejado en esas 2 cuentas. ¿Cuánto es el capital de los accionistas, lo que ellos tienen invertido en la empresa, y cuál es la utilidad del ejercicio?
Estas son las dos cuentas principales del rubro de capital. Y ese es el análisis de la estructura de un balance general. Ahora, vámonos con el análisis financiero. Y aquí voy a hacer un alto. Bueno, hasta ahí, hasta este tema es el material que vamos a revisar de nuestro módulo correspondiente a esta semana. ¿Dudas? ¿Dudas respecto a eso? ¿A la información revisada? No, creo que sí es entendible y muy digerible. Ok, muy bien. Gracias, todo bien. César. Ok. Gracias. Bueno, entonces, si no hay dudas respecto al material revisado, vamos a hablar sobre la actividad 2. Que esta es la tarea que tenemos ahí pendiente por entregar en el transcurso de esta semana. ¿Y por qué quiero hacer este alto o este énfasis en los entregables? Porque hubo dos cosas que me llamaron poderosamente la atención de la primer tarea, más bien de las primeras tareas, de las primeras actividades que realizamos la semana pasada. Tal vez no me di a entender o no me supe explicar de la manera correcta qué era lo que necesitaba de la actividad del periodo pasado, de la semana pasada. Ya por ahí a cada uno le hice le di retro sobre la información que nos presentaron y sí quiero que lo revisemos aquí también para dejar un poquito más claro. La intención de las actividades es reforzar el conocimiento de los módulos que vamos viendo semana a semana. No me interesa que realicemos investigaciones profundas de lo que estamos viendo aquí o de otros temas. Me interesa que lo que vemos en el módulo correspondiente a la semana lo podamos aplicar de una manera simple y sencilla, pero aplicada por ustedes. No quiero información, que hagan una investigación en libros o investigación en internet para presentarme información o muchísima información. Recibí información de muchísima cantidad de información que no es el objetivo. En este caso, quiero clarificar qué es lo que necesitamos realizar para la actividad 2, que espero que no la hayan realizado aún, o bueno, si ya la realizaron, denle una repasada con lo que les voy a explicar aquí. La actividad 2, que es análisis financiero, lo que les estoy pidiendo, o el objetivo de esta actividad es que ustedes se familiaricen con el análisis financiero. No necesito que me hagan una investigación sobre los análisis financieros, sobre los tipos de análisis. No me interesa eso. Para eso tenemos la información en los módulos y la información que revisamos el día de hoy aquí. ¿Qué es lo que me interesa? Que ustedes se familiaricen con estos análisis financieros. Entonces, ¿cuál es la instrucción para esta actividad? Que es la misma que está en la plataforma del instituto. Realizar un análisis comparativo horizontal de un estado de resultados de 2 periodos diferentes y preferentemente que sea de una empresa real, de tu empresa donde tú trabajas. Sea tu estación de Oxxo Gas, sea tu tienda Oxxo, sea el CEDIS donde trabajas, donde sea que trabajes, pero preferentemente que sea un estado de resultados de tu unidad de negocio. En el supuesto de que no tuvieras acceso a los estados de resultados de 2 periodos para hacer este análisis, bueno, pues entonces sí, hazlo de una empresa ficticia o de alguna empresa que
que tengas la información, no necesariamente de la real, pero solo en el supuesto de que no cuentes con esta información en tu unidad de negocio. Si tienes acceso, pídela, solicítala a tu jefe, al responsable de administrativo, de finanzas de tu unidad de negocio, pídesela y elabora un análisis comparativo horizontal. Esta imagen que yo tengo aquí es lo que esperaría. Esta imagen es la que está en la plataforma del instituto como ejemplo. Algo así, nada más. No necesito una investigación de qué son los análisis financieros, no necesito documentos, información de internet, de libros, de qué son los análisis financieros. No. Si puede ser una hoja, una hojita nada más, que me puedas mandar, una hoja, donde me muestres un estado de resultados comparativo de 2 periodos, eso es todo. Obviamente necesito el comparativo, o sea, necesito un análisis comparativo horizontal, como el que tenemos aquí en la pantalla. Eso es todo, en una hoja. Me pones tus datos, tu nombre, si quieren 2 hojas, la portada con los datos de la materia, tu nombre, tu matrícula, etcétera, etcétera. Y en otra hoja, si cabe en una hoja el estado de resultados comparativo que tú hagas, perfecto. Si no cabe en una, en 2, no hay problema, pero esto nada más. No necesito más teoría, no necesito otras cosas. Necesito que tú entiendas, que tú te familiarices con los estados de resultados y hagas el comparativo. Si me puedes decir, si me puedes interpretar las variaciones que se presentan en tu comparativo que realices, excelente. Pero no necesito otro tipo de información de más. Es así de simple. Me interesa que tú conozcas y te familiarices con los estados financieros y con los análisis que puedes sacar. No me interesa teoría. Espero que no haya dudas sobre la actividad 2 para irnos aterrizando y aplicando los conocimientos, que es el objetivo, que ustedes apliquen los conocimientos en su empresa, en su unidad de negocio, en la tienda donde están, en el Cedis, en el Oxxo donde están, en la gasolinera donde están. Ahí apliquen los conocimientos para un mejor entendimiento de todo esto. Espero que no haya dudas. Espero haber resuelto qué es lo que necesito para que no se hagan muchas pelotas, que se compliquen la vida de más. Así de simple lo vamos a hacer. Ok, entendido. Ok. ¿Alguien tiene dudas sobre la actividad 2 que hay que realizar? Okay. Hola. Sí, bueno, yo tengo solo una duda. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer esa tabla, por decirlo así. Las cantidades las vamos a colocar nosotros de acuerdo a la información que se nos va a proporcionar. En mi caso, por ejemplo, yo estoy en una tienda, bueno, soy líder. En dado caso que no se me proporcione esa información, a lo que voy, las cantidades yo las puedo inventar de una empresa ficticia y sacar la variación en pesos y en porcentajes. Sí, Yesenia, sí lo puedes hacer perfectamente, no hay problema. Digo, lo que me interesa es que lo compares. Ahora, ahí te va un tip. Si tú estás en una tienda, en un Oxxo, tú manejas un resumen operativo. En ese resumen operativo es un estado financiero, donde incluye indicadores económicos como tus ventas, como tus ventas de TAE, incluso tienes indicadores de PRO, de redondeo, tienes indicadores de ejecución en tienda, tienes indicadores de abasto como huecos, venta perdida, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es información valiosísima que tú puedes utilizar para realizar este ejercicio. Tú agarra 2 resúmenes operativos, el de mayo, tu resumen operativo del último día de mayo, y agarra tu resumen operativo del último día de junio. Y entonces compárame esos dos resúmenes operativos. Si quieres, no todos los indicadores que aparecen ahí. Agárrate los más importantes, los de ventas, si tú quieres.
o ventas y abasto, los que tú quieras. Pero agarra esos dos resúmenes operativos y hazme un análisis comparativo horizontal. Tú dime cuánto vendiste en mayo, cuánto vendiste en junio, cuál es tu variación en pesos y cuál es tu variación en porcentaje y hazme una interpretación de ese indicador. Tú dime, en junio tuve una variación del 10% de ventas, incrementé el 10% de ventas, sin embargo, por ejemplo, en mi resultado del PRO acumulado, tuve un redondeo de menos 15%. O sea, aunque vendí más, redondeé menos. O sea, tú haces ese análisis con tu resumen operativo. Si te quieres ver todavía más arriba, a lo mejor sí puedes pedirle a tu asesor o a tu gerente administrativo, puedes pedirle los estados de resultados de tu tienda, porque hay un estado de resultados de tu tienda y lo puedes hacer este estado de resultados comparativo. Si no te quieres complicar de más, con tu resumen operativo de tu tienda, lo puedes hacer perfectamente. ¿Claro, Yesenia, entendido o alguna duda? Todo bien, sí, está bien, gracias. Ok, de acuerdo. Siguiente, Filmina, el color del día es amarillo para contestar ahí las preguntas del foro. Color del día de hoy, amarillo. Por último, que es otro de los temas que vi como área de oportunidad enorme en sus trabajos de la semana pasada. Necesito, por favor, evitar el plagio de obras de terceros. ¿Qué es el plagio? Copiar, robarse, imitar o suplantar un trabajo que yo no hice entregándolo como mío. En este caso, el plagio en el instituto y en cualquier institución académica, el plagio de obras de terceros es penalizado. Aquí también lo es. Entonces, necesito de favor que pongamos mucha atención en esto. No, y por eso les mencionaba, no vayan al internet, hagan una investigación de internet o de un libro, lo copian y me lo entregan como trabajo suyo. Eso es plagio y eso está penalizado. No se puede copiar obras, textos de otras personas y entregarlos como míos. No es correcto. Necesitamos, en caso de que se haga este tipo de actividad, es válido utilizar una definición, un texto de otra persona. Alguien lo pensó mejor que yo, alguien lo dijo más bonito de lo que yo lo quería decir, lo uso, sí, pero debe de venir citado y referenciado, que ese texto no es mío, es de X persona, de X autor, de X publicación. Necesitamos citarlo y referenciarlo, por favor. Cualquier copy-paste que tú hagas, cualquier cita que tú hagas citando o utilizando las palabras o la obra de otra persona, necesitas citarla y referenciarla. ¿Cómo la vamos a citar? Bueno, yo les recomiendo y les sugiero que utilicemos el formato APA. Este formato es, de una institución académica americana que es muy fácil de utilizar y es muy fácil de entender. Aquí, por ejemplo, les estoy poniendo como una guía. Déjenme regresarme. Voy a dejar de presentar aquí. Y ahora voy a presentarles esta. Muy bien. Aquí están ustedes viendo mi pantalla de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Pregunta? Sí. Ok. Bueno, este enlace nos dice cómo hacer citas y referencias en formato APA.
Les voy a dejar la liga para que por favor le den una revisada. Word, si ustedes trabajan en Word, Word les permite hacer referencias o citas, incluir citas muy fácil. Denle una buscadita a un tutorial por ahí en YouTube si es que no lo han hecho, si es que no saben cómo utilizarlo, pero es muy sencillo. Evitemos el plagio, por favor. Entonces, bueno, aquí nos dice, una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada que sirve de fundamento al trabajo de investigación que yo estoy realizando. La cita se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican de dónde lo estoy sacando. El formato APA es de la American Psychological Association, en donde nos va a pedir o nos va a indicar cómo tenemos que referenciar una cita. La tengo que poner entre comillas, lo que estoy copiando, entre comillas, y después del texto tengo que poner el autor y el año de la obra. Puede ser texto, revista, puede ser un libro, puede ser una revista, una página de internet, lo que sea se puede citar con el formato APA, pero es importante que lo estemos citando, porque si no, entonces se considera un plagio. Si yo hago esto, lo copio y voy y lo pego a mi documento, estoy robándome una idea que no es mía, tengo que citarla. Por favor, necesito. Se cortó el audio, ya no te escuchas, Víctor. ¿Estamos, chicos? ¿Sí me escucharon? Como que se me perdió la comunicación. Se fue un ratito el audio. Ok, ¿en dónde nos quedamos? Sí escuchamos cómo citar, ¿verdad? O sí, cómo investigar. Sí. Lo último fue donde no se escuchó, pero creo que hacía referencia a que no copiemos y peguemos. Se vale copiar y pegar siempre y cuando estés citando la fuente de donde copiaste y pegaste. Sí se vale, okay. Es un recurso válido siempre y cuando lo citemos, de dónde lo estamos sacando. Ahora, tampoco todo el material que nosotros, no se vale copiar una obra completa y entregarla como trabajo mío. Se vale, como decía ahí el texto, para reforzar la idea o la investigación que yo estoy haciendo, se vale citar. Pero tampoco no bajar una obra completa de otro autor y entregarla como mía, tampoco. Entonces, bueno, los entregables de la semana pasada, hubo ahí algunos 2 que 3, bueno, más que 2 que 3, bastantes alumnos que hicieron este tipo de falta. Pasé por altos otras, sin embargo, a partir de este momento, sí les voy a pedir que tengamos cuidado. Si van a utilizar citas de otras personas, hay que referenciarlas, hay que citarlas. Si no, les repito, para estos casos de ejercicios no es necesario, ustedes hagan el ejercicio con lo aprendido aquí. Les digo que lo importante es que se pongan en práctica los conocimientos que estamos adquiriendo. Ok, ¿dudas? ¿Comentarios? No, ninguna. Todo claro. Todo bien, okay. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias por conectarse. Entonces, aquí estamos terminando y voy a bajar la grabación de la sesión y la vamos a colocar en igual que la vez anterior para si la quieren consultar ustedes de nuevo o para sus compañeros que no se pudieron conectar, la puedan consultar. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Cualquier cosa, pues aquí sigo pendiente, cualquier duda, cualquier comentario. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias, buenas noches.